Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? Amén. Muy bien, vamos a ir a Números, al libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos. Si usted trajo su Biblia, le pido que me siga. Si no, puede leerlo allí en la pantalla. Vamos a leer Números 16, algunos versículos del 1 al 32 y Números 26. He titulado este mensaje Restaura tu generación. Restaura tu generación. ¿Ya tienen allí sus Biblias? Muy bien. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incenciarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos los hermanos, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? La consecuencia de esta situación fue muy compleja. Acompáñenme al versículo 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían:
no nos trague también la tierra. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Coré, sin duda alguna, bajo una línea generacional levítica, tenía un rol supremamente importante en el templo. Él tenía una responsabilidad como levita que otros no podían hacer, pero quería asumir responsabilidades que él mismo no debía hacer. Y por eso Coré decide hacer un cuestionamiento espiritual con una intención de rebeldía, de ambición. Decide cuestionar a Moisés y juntar 250 hombres para convocarlos a una rebelión frontal, porque sencillamente él no podía cumplir esos roles sacerdotales. Él quería ocupar el lugar que no le correspondía. Quería servir a Dios en el tabernáculo como no le correspondía. No estaba satisfecho con la posición que tenía y buscaba reconocimiento en lugar de servicio. Buscaba posición en lugar de asumir su asignación. Quería acercarse a Dios a su manera, no a la manera de Dios, porque ignoraba que Dios no escoge según nuestra preferencia. Dios escoge según su soberanía y su perfecta voluntad. Como castigo, la tierra se abrió. Miren esto tan tremendo. Es impresionante ver las consecuencias de lo que sucede cuando hay una rebelión frontal hacia un diseño de Dios. La Biblia dice que la tierra se abrió. ¿Cómo se puede usted imaginar eso? Los tragó vivos a él, sus seguidores, sus familias inmediatas. Sin embargo, cuando uno estudia esta palabra, hay algo muy curioso que me llevó a escribir este mensaje y a transmitirle esta palabra de Dios. Porque esperaría uno que ante esta decisión terca, rebelde, obstinada, de un hombre que por su propia consideración puso en peligro toda su generación, en el capítulo 26 del versículo 11 de Números hay una afirmación que me permitió traer esta palabra de Dios a tu corazón. Mira lo que dice Números 26:11. Mas los hijos de Coré no murieron. La tierra se abrió como parte del juicio de la rebelión de un hombre que estaba haciendo lo que no debía hacer. Y eso, sin duda alguna, ponía en riesgo toda la generación de Coré. Diríamos que lo más sensato de encontrar en la palabra es que además de Coré, todos los hijos de Coré murieron. Pero resulta que no. Más bien lo que encuentro en este detalle de la palabra que debo resaltar es que sus hijos, aunque su padre se equivocó y pereció, decidieron cambiar el legado de su generación. Lo que quiero transmitirte en esta mañana, iglesia, Dios está formando un pueblo, es que no importan los errores, las fallas, las terquedades, las malas decisiones, las equivocaciones continuas de nuestras generaciones. No importa cuántos desaciertos hayan provocado que quizás deberían llevarnos a una situación de maldición, perdición o destrucción. Siempre y cuando tú y yo reconozcamos
el poder y el sacrificio de la cruz y tomemos una decisión de cambiar el legado de nuestra generación. Lo que encuentro en la Biblia de manera sorprendente es que Coré no logró con sus errores maldecir sus generaciones. Sus hijos durante los tiempos de David, primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 31, esto es impresionante, aparecen en la palabra de Dios como porteros. Mira esto. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca estuvo en reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión del canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, después que estuvieron en su ministerio según su costumbre. Y empieza un listado precioso, y en ese listado precioso usted encuentra: estos pues son sus hijos, los que ayudaban, los de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Suf, del Cana, hijo de Maat. Y hay un listado hasta que en el 37 de manera sorprendente dice: hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de ¿quién? De Coré. ¿Cómo es posible que más adelante David enfila sus mejores salmistas, enfila sus mejores adoradores, enfila los más ungidos? David no podía escoger lo que quizás hubiese sido una buena selección para el servicio del templo. David tenía que seleccionar lo mejor, lo más ungido, lo más santificado, lo más consagrado, lo más coherente, porque David sabía que las guerras se libraban, o mejor, las batallas se libraban desde la adoración. Y en esos tiempos de David, quienes fueron nombrados como cantores y guardianes del templo fueron los hijos de Coré. Otros sirvieron como porteros en el tabernáculo, primer libro de Crónicas 9:19. Unos eran levitas, otros estaban encargados de la seguridad y el orden. Otros fueron compositores e intérpretes de salmos. Oye, los hijos de Coré aparecen en los salmos como autores de 11 capítulos. Pero pastor, yo no estoy entendiendo esto, ¿cómo es posible? Mire el Salmo 47, versículo 1, a ver si se le hace medianamente conocido. Salmo 47, versículo 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Versículo 2. Porque Jehová es el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, a las naciones debajo de nuestro país. Y ahí viene el himno que decía: pueblos todos, naciones todas, alabadle. ¿Se acuerda? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad es Jehová, es para siempre, aleluya. Imagínese que el hijo de un rebelde que se levantó para hacerle la vida imposible a la orden sacerdotal de su tiempo fue el escritor de uno de los más grandes himnos de esta generación. Pastor, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Que estamos frente a la oportunidad más preciosa que podemos tener como seres humanos, y es cambiar la historia fracasada, derrotada, rebelde, frustrada de la generación que nos antecedió por un legado de bendición, consagración, poder, autoridad, grandeza, humildad, santidad y temor a Dios. Ahora bien, yo creo que hubo 3 decisiones
que Coré, los hijos de Coré, tuvieron que tomar. Porque si tú quieres restaurar tu generación, tú tienes que entender que puedes hacerlo, pero hay decisiones que tienes que tomar. Yo no sé qué ha sucedido en tu historia de vida. No sé qué ha sucedido con tus antepasados, con tus padres, con tus abuelos. No sé cuántos fracasos, no sé cuántos divorcios, no sé cuántas quiebras económicas, no sé cuántos desaciertos, no sé. Circunstancias que incluso te llevan a pensar, pareciese que en mi familia y en mis generaciones todo va a ser una desgracia. Pero en realidad la palabra me permite decirte que no. Tiene mucho sentido el texto que afirma en la carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí yo hago cosa nueva. Dios está a punto de hacer cosas nuevas en tu generación, pero tienes que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Veamos 3 decisiones que para mí fueron muy relevantes, que le dieron un giro profundo a la historia de una familia que su camino era de destrucción y maldición, y terminaron siendo una familia relevante de bendición. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que las familias que están aquí presentes, que en algún momento las tinieblas proclamaron que eran familias de maldición, a partir del 2025 habrá un nuevo registro eterno que proclamará desde los cielos que tu familia, tu apellido, tu generación será una generación de bendición. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Amén. Número uno, pastor, ¿qué tengo que hacer para restaurar mi generación? ¿Cuántos quieren restaurar su generación? Número 1, tenemos que tomar una decisión de no practicar los pecados de nuestros padres y romper el ciclo de rebelión. Lo primero que yo observo en la palabra es que los hijos de Coré dijeron: venga, sí, mis padres cometieron muchos errores, pero yo no los voy a cometer también. Diga conmigo: decisiones. Culturalmente hay ciertas costumbres que los seres humanos absorbemos por el entorno en el que crecemos. La forma como tratamos a nuestras familiares, a nuestros mayores, la forma como nos relacionamos con las finanzas, la forma como administramos el dinero, la forma como nos relacionamos con Dios, el tiempo que le damos a Dios. El resultado de lo que hoy somos tiene que ver mucho con lo que nosotros mismos tuvimos que observar, absorber, percibir en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Cuando los hijos de Coré vieron que su papá tomó esa decisión tan incorrecta, seguramente ellos hubiesen, por observación familiar y herencia cultural, haber hecho lo mismo, pero ellos dijeron no, porque queremos dejar un legado diferente a nuestra generación. Aunque Coré se levantó contra Moisés y Aarón, sus hijos decidieron no participar en su causa, porque sus hijos eligieron la obediencia sobre la ambición. Y yo creo que lo primero que va a ayudar para que tu generación sea restaurada es que tienes que saber decidir en 2 líneas que en la vida siempre se te van a presentar, y que vas a tener que tomar un camino o el otro solo por dirección de Dios. Habrán caminos como esos caminos en donde uno va hacia un destino y se encuentra una Y. No puedes seguir derecho, o vas por un lado o vas por el otro. En la vida se te presentará el camino de la obediencia,
pero también se te presentará el camino de la ambición. Ahí tendrás que tomar una decisión, porque muchas veces la ambición es la que te lleva por la ruta incorrecta, y la obediencia, aunque la carretera es muy destapada, es la que te lleva al destino correcto. Esta corta frase de Números 26:11 es un mensaje completo. Números 26:11 es un mensaje completo. Y los hijos de Coré no murieron. ¿Cuál es el mensaje, Pastor Marco, de Números 26:11? Hay generaciones que pueden tener decisiones personales, morales y espirituales para cambiar el rumbo de sus generaciones. Hay generaciones que empiezan a darle un giro a la historia de su apellido. Hay generaciones que empiezan a escribir las nuevas páginas del libro de su historia de vida, donde ya no te recordarán más por el divorcio, ya no te recordarán más por el fracaso, ya no te recordarán más por el adulterio, ya no te recordarán más por la deuda, ya no te recordarán más por el vicio, ya no te recordarán más por la rebelión. No, no, no. De aquí en adelante, por decisiones correctas que tú tomas, más basadas en obediencia que en ambición, te recordarán por la generación que permaneció haciendo la voluntad de Dios. Es muy profundo este versículo. Importante saber que esas decisiones hay que tomarlas a tiempo, aunque cueste, aunque tomemos distancia de seres que amamos mucho, aunque tengamos que apartarnos porque no es conveniente estar cerca de proyectos, personas, empresas, trabajos que pueden llegar a destruir el nuevo legado que has decidido dejar a tu generación. Ellos pudieron haber seguido el camino de sus padres. Tú pudiste haber seguido el camino del vicio, el camino del divorcio, el camino de la inmoralidad, el camino de hacer las cosas de manera incorrecta. Pero cuando uno toma decisiones, diga conmigo, decisiones. Podemos tomar el ejemplo de los hijos de Coré. Ellos, por encima de la rebelión de su papá, decidieron mantenerse en la línea del servicio levítico, respetando la autoridad. Porque no es que su papá no quería servir, no es que su papá no quería hacer la voluntad de Dios. Sí, él quería hacer la voluntad de Dios, pero quería, en vez de asumir su asignación de levita, quería ser sacerdote. Y él no tenía por qué ser sacerdote, él había sido asignado a ser levita. Era una dignidad de honor. Lo que te estoy tratando de decir es que la rebelión interna de no hacer la voluntad de Dios es lo que más muerte y destrucción puede traer sobre tu generación. Y yo creo que lo que tú tienes que hacer es aceptar que tienes un diseño, es aceptar que tienes una asignación, es aceptar que tienes una tarea de parte de Dios, es no nadar contra la corriente. No olvides nunca que tu éxito, tu resultado jamás se va a medir por hacer lo que tú anhelas hacer. Tu éxito, tu resultado, el fruto, la trascendencia vendrá a tu vida cuando decidas hacer lo que la eternidad decidió desde antes de la fundación del mundo que tú debías hacer. Eso está en la línea de la obediencia. Número dos. La clave para la restauración de la familia o la redención de la familia fue decidir una vida de santidad y de consagración. Ellos decidieron consagrarse. Ellos decidieron ser santos. Mira, eso de que en el primer libro de Crónicas 9:19 aparezcan los hijos de semejante personaje rebelde, murmurador,
que fue tragado por la tierra. Eso de que aparezca en el primer libro de Crónicas 9:19 esto, mira esto tan tremendo. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Eso que uno encuentre esto en la palabra solo me indica que estos muchachos decidieron consagrarse para Dios. Los mejores días vendrán para tu casa, para tu familia. Escúchame esto que te voy a decir. Si te consagras para Dios. Ahora sí, diga amén. No pueden venir buenos días si tú no te consagras para Dios. Pastor, pero es que yo voy a la iglesia. No, ir a la iglesia es parte de la consagración, pero no lo es todo. Tú tienes que entender que tú haces parte de un diseño de Dios, que tú haces parte de un plan de Dios. Y cuando tú lo comprendes, a mí me pasó. Yo quería ser empresario, yo quería tener negocios, yo quería tener almacenes. Yo viajaba a Panamá, traíamos mercancía de China, comercializábamos productos. Y mi sueño siempre fue ser un empresario exitoso, comercializar bienes, tecnología, ropa, accesorios. Y me iba muy bien vendiendo, comercializando. Yo decía, voy a tener la más grande cadena comercializadora y voy a ser de los más grandes importadores del mundo. Y estando una vez en Panamá, traíamos casi como 2 contenedores de zapatos, de tenis. Llegué de la zona franca muy cansado y recuerdo que había un culto ahí en Panamá y me fui. Llegué a las 7 de la noche, viernes, muy escondido atrás en la última silla. Y había una profeta colombiana invitada a predicar, la profeta Dilsa Segura, la princesa del evangelio, le dicen en la costa caribe. Y bueno, yo dije, no, me vengo desde Panamá a oír una palabra y me encuentro una colombiana, una anciana tremenda, y empieza ella a predicar. Con qué poder, con qué autoridad. Y cuando ya va cerrando la prédica, yo atrás, cansado, casi 2 semanas, comprando, organizando el contenedor, el embalaje, las referencias, todo. Allá en la última fila se viene la anciana y dice, ¿y tú, hijo de pastor? Y yo me quedé así, ¿será que no puede ser? Estoy en otro país, tengo una gorra, nadie me conoce. Entonces, sí, no me había afeitado. En esa época tenía más pelo. Tenía mi mota paisa, sí. Y es contigo que estoy hablando. Entonces yo dije, ¿será que soy yo? Entonces cuando volteé a mirar me acordé que estaba en la última silla. Contigo, ponte de pie. Entonces ya uno se pone rojo, ¿no? Así te dice el Señor. Deja de estar huyendo como huyó Jonás de su asignación. Porque la segunda advertencia no será un fracaso económico, empresarial. Será un quebranto más profundo para que entiendas, y si es necesario 3 días en la oscuridad, que eres un diseño de Dios y hay un manto sacerdotal y hay una corona de rey sobre tu vida. Y yo, que sí, que es contigo. Regresa a Colombia porque tu papá se está dislocando sus huesos, está quebrando la columna en el ministerio.
por tu culpa. Regresa a Bogotá. Lo tuyo no es eso. Lo tuyo es el ministerio. Y agárrale el costal a tu papá y ayúdale a llevar el ministerio. Y dedícate a hacer la obra de Dios, porque naciste para hacer la voluntad de Dios. Cuando esa señora me dijo eso, dije, sí, no, Dios, yo te voy a servir, Dios, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Sí, no, pastor, yo voy a ir, algún día voy a ir, tranquilo. Poco a poco, ¿no? Uno dice, ¿no? Poco a poco. Al mes, los 2 contenedores los entregamos a las personas que nos los habían negociado, no los pagaron. Empezó retroceso de retroceso, incumplimientos, problemas, conflictos, crisis, fracasos. Y recordé la palabra de la profeta Dilsa Segura. Y el Señor me dijo, ve a la iglesia y no olvides que el éxito no es hacer lo que tú tienes que hacer. El éxito es que tú hagas lo que la eternidad, lo que el Dios eterno ya determinó que tú debes hacer. Los hijos de Coré se consagraron porque hicieron las paces con la realidad. Ellos sabían que si sus generaciones habían sido consagradas a Dios, ellos también debían serlo. Ellos no podían ponerse a inventar una asignación como la que su papá se quería inventar. Ellos sabían que eran porteros. Lo que te estoy tratando de decir es que no intentes ser lo que el cielo no ha dicho que tienes que ser. Tú tienes que ser lo que el cielo dijo que tienes que ser. Hay una tarea, hay un plan, hay una asignación, hay un diseño de Dios para tu vida. No pelees con eso. A esta altura de la vida no te pongas a improvisar. A esta altura de la vida no te pongas a inventar. Dios trazó un destino divino y no te pongas a tener conflicto con el fabricante, que Él es perfectamente sabio y estratégico para darte y otorgarte las funciones que el cielo ya te dio para que hagas la tarea que Él encomendó. Cuando tú entiendes eso, decides por la consagración. Y entonces ahí uno entiende por qué la Biblia dice, sed santo como vuestro Padre es santo. Tienes que ser santo. Dile que está a tu lado, tienes que ser santo. Entonces uno se imagina, cuando a uno le dicen esto, uno se imagina, ¿qué se imagina usted cuando le dicen, usted tiene que ser un santo? ¿Yo? ¿Qué se imagina? Usted se imagina de pronto, ¿cierto? Como... sí, como con una aureola, o como una monja, o como un sacerdote, o como un cura, ¿cierto? Con alas, ¿sí? Alguien excluido, alguien que se abstiene, alguien que está como por fuera de la realidad, y resulta que eso no es. La santidad, que es lo que una persona hace cuando se consagra, que fue lo que los hijos de Coré hicieron, se consagraron y se santificaron, viene cuando comprendes que debes enfocarte en hacer lo que tienes que hacer y no desenfocarte en hacer lo que no tienes que hacer. Nosotros pensamos que la santidad es por dejar de hacer, y resulta que no lo es. Bíblicamente, tú eres santo cuando te enfocas en hacer lo que tienes que hacer. La palabra santo, que es Kadosh, que es un atributo principal de Dios, se menciona más de 600 veces en la palabra. Y significa esto: alguien que se aparta para un uso exclusivo de Dios. Así como los elementos del templo eran santos, así como los sacerdotes eran santos, así tú eres santo para una función que en esta tierra nadie más podrá hacer sino tú. Y por eso es tan valioso conocer a Dios, caminar con Dios, ir a la iglesia, leer su palabra, para no botar corriente, para no perder tiempo. Porque tú has tratado de ser lo que quizás te han inspirado otras personas, lo que tú quizás escogiste para sobrevivir. Pero en realidad Dios tiene algo superior, Dios tiene un diseño. Y ese diseño no viene por la ambición, ese diseño viene por la obediencia. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, decides consagrarte
y no te pones a hacer lo que no tienes que hacer, porque te enfocas en la asignación de Dios, te enfocas en el diseño de Dios. Yo creo que el Espíritu de Dios le está hablando a alguien en esta mañana para que no se ponga a tomar decisiones que lo van a descarrilar del camino que Dios trazó para el destino de gloria que ya se anunció desde la eternidad. Yo creo que hay alguien que el Espíritu Santo le está diciendo: no porque no tengas un sueldo extravagante, no porque no tengas una retribución exagerada, quiere decir que no estás haciendo la voluntad de Dios. No midas el resultado por lo que el mundo naturalmente lo mide. Mide el resultado por lo que la palabra de Dios dice y enfócate en hacer lo que Dios te llamó a hacer. Los hijos de Coré decidieron consagrarse. Yo siempre, cuando hablo de consagración y santidad, pongo un ejemplo que es un poco fuerte. ¿Se acuerda del ejemplo de la mica? ¿Se acuerda? Anteriormente usaban las micas, unos recipientes en donde las personas hacían sus necesidades, porque antiguamente los baños eran construidos en los patios de las casas. Entonces las personas a las 3 de la mañana, que les daba ganas de ir al baño, pues para no pegarse ese viaje hasta el patio de la casa, ponían una mica y ahí hacían sus necesidades. Y se convirtió como una forma tradicional de ir al baño antes de ir hasta el patio de la casa. Esa mica tenía un uso exclusivo. Pues era como un poquito mal visto agarrar la mica y servir el jugo de mora en la mica. ¿Usted qué haría? A ver, ¿usted qué haría si usted agarra la mica y le echa jugo de mora? Pastor, así mismo se ve usted cuando está por fuera de la voluntad de Dios. Así como la mica tiene un solo uso, tú tienes un solo uso. El uso no lo decidas tú, el uso lo decide el fabricante. El fabricante se llama Jesús. Los hijos de Coré dijeron lo que yo un día dije: venga, blanco es, gallina lo pone. Blanco es, gallina lo pone. Mis abuelos pastores, mis tíos pastores, mis primos pastores, mi familia todo el mundo hasta tienen un pastor alemán. ¿Y usted qué va a hacer? No, endodoncista de ratones. Venga, sea serio. ¿Cuántos me están entendiendo lo que trato de comunicar? ¿Cómo tus generaciones construyendo una empresa con tanto esfuerzo, construyendo un diseño, un legado, una profesión, y ahora usted ponerse a inventar allá que no, que es que va a ser astronauta de Júpiter? ¿Hay alguien que me está entendiendo lo que trato de comunicar? Cuando tú comprendes el diseño que Dios tiene para tu vida, aceptas tu realidad. Yo acepté mi realidad y yo entendí que yo tenía un destino eterno sacerdotal, que Dios quería usarme como sacerdote de una forma diferente. También lo tuve que entender, pero la conclusión de esto era comprender que si había un diseño de Dios para mi vida, ahí estaría mi bendición, ahí estaría el resultado, ahí estaría la conquista, ahí estaría la provisión, ahí estaría la bendición, porque tu bendición vendrá sin medida cuando hagas la voluntad de Dios. Y número 3, recuerde, número 1, los hijos de Coré decidieron no practicar los pecados de sus padres y romper el ciclo de rebelión. Amén. Lo segundo, decidieron consagrarse, decidieron santificarse, apartarse. Familia, apártate para la voluntad de Dios.
Apártate para lo que Dios quiere hacer para ti. Y muchas veces Dios te va a poner a hacer cosas que jamás imaginaste. Acéptalo. Yo estoy haciendo cosas que yo digo, ¿yo qué hago aquí? Yo que estoy en esto. Esto me expone, pero Dios dice, hazlo. Hazlo. Porque tú eres diferente. A veces te vas a sentir muy incómodo en lugares que tú mismo no quieres estar. Pero cuando Dios te ha puesto una tarea, hazla, porque Dios no se equivoca. Y número 3, ¿sabes por qué ellos decidieron romper el ciclo de rebelión de su papá? Y además decidieron consagrarse y caminar en una vida de santidad, uso exclusivo de Dios, porque tomaron una tercera decisión: dejar un legado de transformación. Legado. Diga conmigo, legado. Una cosa es la herencia, otra cosa es el legado. El legado es lo que construyes con tus decisiones. El legado es por lo que te recordarán cuando ya tú no estés. El legado es el resultado que dejarás, no por bienes materiales, por decisiones de obediencia a Dios, que dejar un ejemplo de vida en esta generación. Cuando tú decides dejar un legado de transformación, te va a pasar lo que le pasó a los hijos de Coré. Mira esto, Salmo 84:10. Salmo 84:10. ¿Se acuerda? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. ¿Se acuerda? Eso lo escribieron los hijos de Coré. Esto lo escribieron los hijos de Coré. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oye. Ellos decidieron hacer la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no fuese conveniente ni popular. Ellos, a través de esta declaración, por gratitud a Dios, decidieron rendir sus vidas para que su generación no fuese recordada por el error de aquel que provocó que la tierra se abriera para tragar su generación. Ellos decidieron amar la voluntad de Dios para que sus generaciones los recordaran como los que se alejaron del error de su papá y terminaron siendo porteros de la casa de Dios. Si hay algo que te va a permitir restaurar tu generación, es tomar la decisión de dejar un legado de transformación. Iglesia, los hijos de Coré redimieron su generación porque rechazaron la rebelión, abrazaron el servicio, vivieron en humildad y convirtieron la vergüenza en adoración. Pasaron de ser una familia marcada por el juicio y empezaron a ser una familia que cambiaron la historia de su generación, dejando un legado de transformación. Hoy puedes tomar una decisión.
como los hijos de Coré, para que empieces a escribir las nuevas páginas de la historia de tu generación. Lo que hoy estás haciendo, que parece que no tiene sentido, que parece que no es recompensado, que parece que no es bien remunerado, que parece que no es celebrado, lo que haces en silencio, cuando nadie lo sabe, cuando nadie se da cuenta, lo que haces con esfuerzo, lo que haces con sacrificio, va a tener una combustión, va a tener una gasolina interminable. Se llama el legado que le vas a dejar a tu generación. Cuando se te acaben las fuerzas, cuando quieras desistir del proyecto, cuando quieras incluso abandonar tu familia, cuando quieras incluso apartarte de la fe, la fuerza interna que te empujará a continuar, aun cuando tu cuerpo ya no te dé, es que más que una herencia, a tus hijos les vas a dejar, por tus decisiones correctas, un legado de transformación. Por eso creo sin duda alguna, iglesia, que las decisiones de obediencia, quizás tú no las observarás como cosecha cercana, pero lo que sí estoy seguro es que tu sacrificio y tu obediencia la cosecharán tus generaciones. Ponte de pie, vamos a orar. Aquí hay gente que está cambiando su legado. Aquí hay gente que está cambiando su historia. Aquí hay gente que está restaurando su generación. Se vienen retos, se vienen desafíos. Vale la pena, vale la pena. No te canses, vale la pena. Sigue peleando. No es fácil dar batallas solo, no es fácil. Cuando la gente no te entiende, cuando la gente no te comprende, cuando te critican, cuando te señalan. Pero si Dios te ha comisionado, hazlo. Hay cosas que Dios me ha puesto a hacer que yo digo, Señor, pero ¿para qué me pones en la exposición de la crítica, del señalamiento, de la acusación? ¿Para qué? Lo más tranquilo para mí sería no hacer nada más. Pero yo decidí el camino de la obediencia, no de la ambición. Y aunque no sea rentable para mí hacer la voluntad de Dios, la voy a hacer. En mi mente siempre está legado, 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 por dos razones: por el legado que he asumido y por el legado que voy a dejar. Y cuando ya no doy más, me acuerdo que mi sacrificio está construyendo la carretera de la trascendencia de mi generación. Que tus decisiones de esfuerzo, de sacrificio. Tomábamos un vehículo con el pastor David Cañas que realizamos legado de transformación. Estamos en la montaña con 200 hombres. 200 hombres. Y con tanta ocupación. Y yo decía, ¿será que mejor no voy esta vez? Yo creo que mejor no voy. Hay gente muy buena haciéndolo. No tendría necesidad de ir. Uno lo puede delegar. Además, cuando uno empieza a caminar los primeros 30 kilómetros, uno dice, ¿y yo qué hago aquí? El jueves, por la asignación, tomé un vuelo a Bucaramanga. Atendido reuniones. Regresé a Bogotá porque tenía un compromiso con mi esposa, lo tenía que cumplir sí o sí. Y el viernes cumplía años mi hijo. Entonces yo tenía que levantarme el viernes a celebrarle su cumpleaños, partirle una tortica, felicitarlo, bendecirlo, orar por él, salir a las 6 de la mañana, tomar un vuelo para Barranca y tener una reunión con pastores, después salir para San Gil, tener otra reunión con pastores, y de San Gil tomar un carro, manejar 5 horas hasta el lugar de donde salimos a la montaña. Y ahí llegamos, empecé a caminar con ellos, fuimos a la montaña, por supuesto allá no se duerme. Anoche terminamos a las 3 de la mañana, cogimos un carro, llegamos.
Pastor David salió a predicar culto de 7, yo vine a predicar el culto de las 8. Tengo que ir al consejo ya. Me dice, pero qué locura. Pero ¿para qué? ¿Por qué? Es que hay una razón. Yo decidí dejar un legado de transformación. Hay momentos en la vida donde tienes que dejar la piel en el alambrado para dejar un legado de transformación. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.